a entender la situación política que ellos expresan, que se estaría viviendo aquí en el Perú, y cómo identifican a Pedro Castillo, porque para ellos aún es el mandatario. Vamos a proceder a leer parte de esta misiva. Dice: nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el sistema interamericano de derechos humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio. Gobiernos, República de Colombia, Estados Unidos mexicanos, República de Argentina y también Bolivia. Ellos siguen entonces respaldando a Pedro Castillo. Incluso indican en parte de esta carta que Pedro Castillo, desde que asumió la presidencia, habría sido víctima de hostigamiento. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, también reconoce que Perú y México están en un momento en que las relaciones están detenidas, pausadas, y no reconoce a Dina Boluarte como presidenta de la República. Pero vamos a ver cómo respondió la Cancillería del Perú, porque ellos también han reaccionado tras esta carta. Vamos a proceder a analizar lo que dice la misiva. Respecto al comunicado conjunto de México, Colombia, Bolivia y Argentina sobre la situación actual que vive el Perú y en el que aún consideran presidente de la República a Pedro Castillo, de quien dicen ha sido víctima de un antidemocrático hostigamiento, en el documento la Cancillería peruana puntualiza que las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el expresidente Pedro Castillo Terrones el pasado 7 de diciembre generaron la decisión del Congreso de declarar su vacancia en el marco más estricto de respeto a la Constitución Política del Perú. Señala además que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció en su comunicado del 8 de diciembre la actuación inmediata de las instituciones de Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional y reafirmó que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de Derecho. Esa ha sido la respuesta entonces de la Cancillería peruana en torno a este mensaje difundido por estos 4 países: Argentina, Colombia, México y Bolivia, en respaldo a Pedro Castillo. Y para conversar de este tema, analizar la respuesta de la Cancillería, ya estamos conectados vía Zoom con el ex canciller, el señor Luis González Posada. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gusto de saludarlos, ¿cómo les va? Igualmente, muchas gracias por estar conectado y analizar esta situación que, la verdad, reportamos con algo de preocupación, porque parecen estar ajenos de la situación que vivimos el pasado 7 de diciembre en Perú, cuando Pedro Castillo anunció en un mensaje a la nación que cerraba el Congreso de la República, que reorganizaba a las entidades del Estado, un toque de queda. Si se hubiese concretado, hubiésemos estado ante una dictadura, pero países como Colombia, México, Bolivia siguen respaldando a Pedro Castillo. ¿Cómo usted interpreta este apoyo que aún le siguen dando al exmandatario? Bueno, primero porque hay una conspiración internacional de los países vinculados al bloque chavista, ¿no? Que respaldan a un gobierno, a un presidente golpista y corrupto. Esos temas los tapan, le dan su respaldo y se entrometen en asuntos de competencia interna del Perú, porque ellos pretenden, de acuerdo a su pronunciamiento, que se revierta la medida, es decir, que Pedro Castillo retorne a la presidencia de la República. Además, en ese pronunciamiento plantean que se respeten sus derechos humanos. Yo no conozco cuándo se han violentado sus derechos humanos. Plantean también que se respete un adecuado procedimiento judicial que se está respetando. Yo lo que le quiero decir que así como internamente hay una resistencia en los grupos extremistas que se expresan en violencia, toma de carretera, ataques a los medios de comunicación, incendios y actos de barbarie que han generado hasta el momento 7 o 8 muertos, centenares de heridos, 196 policías en esa condición y 2 o 3 secuestrados, así como hay estos grupos que intervienen bárbaramente con fines extremistas, también tienen su correlato y su protección a nivel internacional. Por ejemplo, no se ha destacado lo suficiente que Nicolás Maduro
emitió un pronunciamiento, diciendo que las élites, les voy a leer, las élites oligárquicas no han permitido gobernar a un maestro. Y ahí concluye diciendo, desde Venezuela le decimos a la derecha extrema, ustedes no volverán. Ese es el mensaje de Maduro, presidente de Venezuela, a quien el gobierno de Castillo reconoció como presidente. Ex canciller, justamente para entender estos líderes políticos de la región que siguen teniendo injerencia o intentando tenerla aquí en territorio nacional, vamos a escuchar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, porque él indica que las relaciones entre México y Perú están paralizadas y además no reconocen a Dina Boluarte como presidenta. Lo escuchamos. Entonces, ¿no hay reconocimiento a la presidenta que ha nombrado el Congreso de Perú, a Dina Boluarte? Es que lo del reconocimiento no existe en la diplomacia mexicana. Es contraria a nuestros principios de política exterior. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no solo se niega a reconocer a Dina Boluarte como mandataria peruana, sino que continúa firme con su apoyo a Pedro Castillo. Es que se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió, reconocer que ganó democráticamente y que no se le puede destituir. En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, aseguró que Castillo sigue siendo jefe de Estado, pese a que el Congreso lo removió de su cargo. Que eso de origen, aunque esté en la Constitución peruana, tiene una falla antidemocrática de origen. Esta es la historia de muchos años de inestabilidad política. Como si fuera poco, culpó a los medios de comunicación de ser responsables de la inestabilidad que se vive en el país. Y los intereses económicos, los medios de información, son los que provocan toda esta inestabilidad que perjudica a los pueblos. López Obrador reveló que las relaciones diplomáticas con el Perú están en pausa, aunque esto no implica romper los lazos ni retirar a su embajador. Nosotros lamentamos mucho lo que está sucediendo, sobre todo por el sufrimiento del pueblo hermano del Perú. Relaciones en pausa entre México y Perú, y muchos consideran que la actitud del mandatario del país azteca, Andrés Manuel López Obrador, es inmiscuyéndose en temas y asuntos que no le corresponden. ¿Usted considera que incluso se podría interpretar como una injerencia fuera de lugar por parte del presidente de México? No solamente como una injerencia, sino como un blindaje a la corrupción y al golpismo. López Obrador es un personaje extraño, es un personaje que actúa según sus afectos y simpatías. Por ejemplo, cuando ocurrió en Cuba esa terrible represión el año pasado, que cientos de personas, sobre todo jóvenes, fueron detenidos por manifestarse pacíficamente, reclamando mejores condiciones de vida, y fueron apresados y después condenados a penas de 10 o 15 años de cárcel, el señor López Obrador visitó a los cubanos y le voy a leer que dijo textualmente. Sobre Díaz Canal, el presidente de Cuba, dijo que era un extraordinario presidente, un hombre honesto, trabajador, buen servidor público, un magnífico ser humano. O sea, la persona que está cometiendo estos actos de abuso contra la libertad y la democracia es calificado por López Obrador pues como un personaje ejemplar y admirable. Él tiene sobre Castillo una especie de paternalismo, ¿no? Y ha empujado a los otros presidentes a dar un penoso pronunciamiento de respaldo. Ahora,
la declaración de la Cancillería del Perú me pareció débil, sosa. ¿Sabe por qué? Díganos. Porque la Cancillería ha debido plantear tres cosas. Uno, rechazar con esos términos, rechazar ese documento injerencista. Segundo, convocar en consulta a Lima, a nuestro país, a nuestros embajadores en esas plazas, que se entienden en el lenguaje diplomático como una expresión de malestar, y volver a llamar a los embajadores de esos países en el Perú para nuevamente protestar. Me dicen que así preparó el documento de la Cancillería, así lo aprobó la ministra, así lo aprobó el presidente, pero de Palacio de Gobierno regresó otro documento que no dice nada de eso, sino generalidades, documento que habría sido hecho por el señor Manuel Rodríguez Cuadros, que es el asesor principal de la presidenta de la República, y también refieren que lo habría hecho así porque aspira a ser secretario general del Acuerdo de Cartagena y no quiere pelearse con ninguno de los países. O sea, entonces, acá la Cancillería mandó un documento correcto y regresó un documento absolutamente soso, y eso hay que investigarlo, eso hay que verlo, porque realmente el documento no está a la altura de lo que está sucediendo con nuestro país. Sí, en su impresión falta contundencia, ¿no?, por parte de la Cancillería ante esta situación. Y lo que se hace siempre, mire, llamar, y si la situación no se resuelve, reducimos las relaciones diplomáticas a encargado de negocios, ¿no? Es decir, el embajador retorna, se pone encargado de negocios, que es una categoría inferior, ¿no? Pero no se nada de eso, parece que hay temor o manipulación de gente interesada. Yo lo que permíteme decirme, yo no entiendo cómo la presidenta Dina Boluarte tiene como asesor a un personaje que durante 17 meses sirvió obsecuentemente a Castillo, no dijo una palabra ante todos los actos de corrupción que cometió, el nombramiento de funcionarios ineptos o vinculados al senderismo. El señor Rodríguez Cuadros no dijo una palabra, servía y cobraba puntualmente. Y ahora, apenas llega la señora Boluarte, para mal efecto de todo lo que conocemos el tema, es el primero que se aparece en Palacio de Gobierno y está de asesor de una presidenta. ¿No? Yo lo digo con toda claridad y con toda fuerza. En su opinión, que Dina Boluarte no sea reconocida ni por el gobierno colombiano, ni mexicano, ni boliviano, ni tampoco argentino, ¿cómo la posiciona a nivel regional? Bueno, mire, acá hay una especie, como dije, de conspiración, un sabotaje de todo el bloque de gobiernos izquierdistas, ¿no? Ya lo hemos señalado esos cuatro, más el venezolano que también se ha expresado. No pasa nada. Okay. Le digo, realmente no pasa nada. Es una lástima que algunos eventos no se realicen, como la Alianza del Pacífico, que trató de traerlo a Lima el señor López Obrador para darle un contenido político de respaldo a Castillo. Y cuando ahora hay una nueva presidenta, no solamente no lo reconoce, sino que cuando ella le responde que el Grupo de Lima, bienvenido a Lima, mutis. No, entonces acá estamos en una situación de soledad democrática que hay que romperla, hay que denunciando, señalando estos actos de sabotaje diplomático de países que están en el lado izquierdo, que violan los derechos humanos, que han cometido actos de genocidio. Entonces, esos son nuestros enemigos. Y justamente... con los aliados de ellos, ¿eh? Ajá, y también es importante reconocer lo que dijo el presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, que manifestó que a Pedro Castillo no se le estaría siguiendo un debido proceso, y es más, incluso solicitó el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esto qué significa a nivel diplomático? Significa que Petro está en la misma línea, cada uno hace su juego. O sea, los cinco que he señalado, también aparece Evo Morales, que le agrega siempre que esta acción de destitución de Castillo es obra del imperialismo norteamericano. ¿Le dará risa? Pero sí, dice eso. Entonces es el grupo que siente que ha perdido un miembro, una parte de su cuerpo, porque ese grupo se moviliza en bloque, lo hemos denunciado muchas veces, actúan en bloque para atacar o para defender o para respaldar a sus candidatos cuando se presenten en algún país. Es una situación penosa
escuchar a presidentes que en vez de repudiar el golpismo, en vez de repudiar la corrupción, en vez de repudiar la violencia que hoy día nos afecta a todos los peruanos, lo que hacen es simplemente respaldar a quienes las ejecutan, ¿no? Y parecen estar ajenos a este mensaje a la nación que brindó Pedro Castillo, donde todos vimos su intención de cerrar el Congreso, de reorganizar las entidades del Estado, de un toque de queda. Y lo mencionaba, podríamos haber estado ante una dictadura si es que las Fuerzas Armadas y las organizaciones del Estado no demostraron su posición constitucional de inmediato. Es decir, algo muy grave, y parece que estos líderes políticos están ajenos a esa situación, y eso también es bien delicado porque ellos no estarían respetando ni la democracia ni la Constitución del Perú. Mire, a ellos les parece muy bien, siempre y cuando sean de su grupo. Cuba no hay una dictadura hace 62 años. Nicaragua no hay una dictadura que va a tener 32 años, ¿no? Venezuela no hay una dictadura que se arrastre desde el 2019 con fraudes electorales sucesivos. Entonces ellos pueden ser un gobierno dictatorial o no dictatorial, pero lo van a respaldar en la medida que formen parte de su clan, de su grupo, de su bloque, que es lo que ellos quieren hacer. Entonces, sí, dígame. Sí, sin ir más lejos, el presidente de Chile, que es de izquierda también, Gabriel Boric, él sí ha reconocido a Dina Boluarte como presidenta constitucional. ¿Por qué un presidente que también tiene esta tendencia sí reconoce a la mandataria y los demás actúan en bloque, como usted menciona? Primero porque es más inteligente, es más ilustrado, es una persona que sabe diferenciar hechos de principios. Y el presidente de Chile, recuerda usted, no invitó a la transmisión de mando a los presidentes de Venezuela, de Nicaragua, porque dijo que eran dictaduras. Y como dijo eso, recibió pues una retahíla de insultos, de ataques de todo tipo. Entonces hay izquierdas e izquierdas. Hay izquierdas más centradas, más democráticas, como la chilena. Hay izquierdas desembosadas, como la de venezolana, la de Nicaragua, la misma Bolivia, que tiene encerrada en una cárcel hace más de un año y condenada a apenas de 10 años de prisión a una exmandataria. Entonces hay izquierdas y izquierdas, bien por Boric, que denunció la violación de los derechos humanos en todos estos países, y como era esperar, pues le dijeron insulto y medio, entre otras cosas, lo que es clásico, que es un hombre al servicio del imperialismo norteamericano. Ajá, tenemos información que el día de hoy la presidenta de la República, Dina Boluarte, se reunió con la embajadora de Estados Unidos en el Perú. ¿Cuál podría haber sido el objetivo de este encuentro? ¿Estados Unidos estaría preocupado de la situación política y social que se vive en el país? ¿Usted cómo lo analiza? Bueno, no conozco los temas, pero evidentemente están relacionados a lo que ocurre en el Perú. El deber de los embajadores es reunirse con la canciller o con el jefe de Estado, y acá vivimos un proceso de alteración. Ayer he visto escenas espantosas como una turba se desplazaba por todos los canales de televisión, ¿no? A tratarlos de incendiar, a romper vidrios, a comprar gasolinas para quemarlos. Y a mí me llamó mucho la atención que no hubiera patrullaje, que no hubiera vigilancia, cuando lo elemental debía haber sido que en cada medio de comunicación, ¿no?, y en instituciones fundamentales como el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, se desplacen miembros de las Fuerzas Armadas, un jeep con militares para que le den cuidado y protección, pero acá no había nada, no había absolutamente nadie, y eso a mí me ha extrañado mucho. Iban de un lugar al otro y ni siquiera han sido identificados. Esa gente debe ser identificada y apresada. Porque eso es posible. No, eso es terrorismo. Totalmente de acuerdo con usted, y esperemos que en las próximas horas se pueda controlar esta situación tan lamentable que se vive en el país. Muchas gracias, doctor González Posada, por su análisis, como siempre, muy amable. Nosotros...